En esta serie de videos explicaré el lado oscuro de la reforma pensional y comenzaré por explicar por qué la reforma incrementa de facto la edad de pensión a los trabajadores colombianos. Lo primero es entender en qué consiste la reforma y básicamente es que en adelante la gran mayoría de trabajadores colombianos solo van a poder cotizar a Colpensiones. Veamos lo que dice el texto. El componente de prima media, o sea Colpensiones, está integrado por todos los afiliados o afiliadas al pilar contributivo y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre un salario mínimo y hasta 3 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, las cotizaciones de las personas que ganan hasta 3 salarios mínimos van a ir todas a Colpensiones. Cambian los parámetros, las condiciones para poder pensionarse. Si hoy están en el RAIS, cambian respecto a Colpensiones. Hoy en el RAIS, por ejemplo, para poder acceder a una pensión de un salario mínimo, necesitas 1.150 semanas. ¿Y qué pasa en el nuevo sistema? Pues veámoslo. Exige, además de la edad, haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo. Es decir, que para todos esos trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos, para acceder a la pensión, que la mayoría de ellos van a poder acceder, como la mayoría de trabajadores en Colombia, que es la de salario mínimo, pues para acceder a esa misma pensión de salario mínimo ya no va a bastar cotizar 1.150 semanas. Ahora tendrán que cotizar 3 años más. Y como la edad efectiva de pensión no depende solamente de la edad mínima a la cual se puede solicitar la pensión de vejez, que sigue siendo de 57 y 62 años, sino también del número de semanas que exige Colpensiones para acceder a esa pensión de vejez, que ahí sí cambia porque pasa de 1.150 a 1.300. Entonces, por lo tanto, la edad efectiva a la cual millones de trabajadores colombianos se van a poder pensionar, sobre todo aquellos de bajos ingresos, pues se incrementa de manera significativa. Quizá la manera más clara de entender esto es pensar en un caso concreto. Imagínense un hombre que tiene 62 años, es decir, ya tiene la edad mínima para reclamar la pensión. Si está en el régimen actual y es un hombre que ha cotizado siempre, como la mayoría de trabajadores hombres, sobre la base de un salario mínimo, pues se va a pensionar con un salario mínimo. Si está en el RAIS, llega a 62 años y tiene 1.150 semanas a los 62 años, pues bien, se puede pensionar con ese salario mínimo. Y ahora, ¿cuál sería el escenario si esta reforma es aprobada? Pues que va a tener 62 años y va a tener 1.150 semanas. Digamos que no fue beneficiario de la ley de transición, del régimen de transición, y entonces va a tener 62 años, pero no las semanas suficientes. Le van a faltar 150 semanas, o sea, 3 años más, de manera que no se podrá pensionar a los 62, sino que tendrá que seguir trabajando para poder pagar las cotizaciones hasta los 65 años. Le aumentaron a esa persona 3 años de cotizaciones y se aumentó la edad de pensión, por lo tanto, en 3 años. De facto, a esa persona le suben la edad de pensión. Y esto no es un caso extraordinario. De hecho, la gran mayoría de trabajadores en Colombia pues llegan a los 57 o a los 62 años sin el número de semanas necesarias para pensionarse, por debajo de 1.150, por debajo de 1.300. Por lo cual, subir en 150 semanas, por cuenta de esta reforma pensional, para toda esa gran mayoría de trabajadores, significa de facto, de hecho, subirles la edad de pensión. Así eso no aparezca en el texto de la reforma, esa es la consecuencia en la práctica.